Hola, buenas. Hoy vamos a hacer un ejercicio de enlace químico en el que vamos a justificar la geometría de, de varias moléculas desde el punto de vista de la teoría de la repulsión de los pares de electrones de la capa valencia, es decir, la TRPSV. Y además vamos a estudiar también qué orbitales híbridos presenta el átomo central para explicarlo desde el punto de vista de la teoría del enlace de Valencia. Son dos teorías distintas. Entonces vamos a empezar con la teoría de repulsión de los pares de electrones de la capa de valencia. ¿Qué establece esta teoría? Que los pares de electrones, y aquí tenemos que tener en cuenta todas las nubes electrónicas, es decir, tanto las enlazantes como las no enlazantes, es decir, los pares de electrones que generan un enlace y los pares de electrones que están desapareados, también de la última capa. Entonces se disponen en el espacio de forma que su separación sea lo máximo posible, es decir, de forma que su repulsión eléctrica sea lo más mínima posible. Lo mínimo posible para que la situación sea la más estable. Entonces, lo primero que hacemos, vamos a empezar estudiando el tricloruro de boro. Si cogemos el boro y el cloro, pues tendríamos aquí sus configuraciones electrónicas y veríamos que el boro tiene 3 electrones de valencia, es decir, 3 electrones de último nivel de energía, y el cloro tiene 7. Entonces, lo primero que hacemos es la estructura de Lewis y vemos que forma 3 enlaces covalentes. Entonces, aquí tendríamos la estructura de Lewis. Aquí es importante decir que es un caso de hipovalencia. ¿Por qué? Porque el boro no alcanza el octeto. Es una de las excepciones. Entonces, el tricloruro de boro tiene 3 pares de electrones enlazantes, es decir, hay 3 nubes electrónicas que se tienen que repeler. Esta es una estructura de tipo AB3, donde A es el átomo central y B serían los distintos sustituyentes que se colocan alrededor del átomo central. Entonces, esta disposición espacial es trigonal plana. También se puede llamar triangular equilateral, formando ángulos de 120 grados, que es la disposición en la que la repulsión eléctrica es menor. Y tendríamos este caso aquí. Importante, cuando nosotros hallamos la estructura, de colocarla sin poner los pares de electrones desapareados de los sustituyentes, en este caso del cloro. Vemos que no se colocan, como vemos aquí. Y tendríamos esta distribución, que sería trigonal plana o triangular equilateral. Vámonos con la hibridación. La hibridación del átomo central, pues esto tiene que ver, según la teoría del enlace de valencia, nosotros podemos formar solapaciones que pueden ser directas o pueden ser laterales. Si nosotros tenemos un enlace entre el boro y el cloro, bueno, lo primero aquí tendríamos que el boro no podría formar el enlace, pero en el caso que lo formara, tendríamos un electrón, un orbital 2s y 2 electrones, 2 orbitales 2p. Con lo cual veríamos que las solapaciones serían, primero darían una geometría que no corresponde con la que sale experimentalmente, y además veríamos que los enlaces tendrían energías distintas, tendrían que tener longitudes distintas. Y esto vemos que tampoco es posible porque las longitudes son las mismas. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Recurrimos a lo que es la hibridación. Entonces, lo primero que hacemos es que ponemos el boro, que es el átomo central, vemos que tal y como está aquí, solo podría formar un enlace. Entonces, hacemos una promoción y este electrón que está aquí pasa a estar aquí. Hay una promoción y ahora ya podría formar 3 enlaces. Esto es un estado excitado del boro, todo hay que comentarlo. Pero fijaos, la hibridación forma 3 orbitales híbridos con la misma. Aquí lo que hacemos es que recurrimos a la hibridación. La hibridación no es más que una combinación lineal de orbitales atómicos para dar lugar a 3 orbitales híbridos que se disponen hacia los vértices de un triángulo equilátero y que tienen la misma energía. Forma 3 orbitales híbridos con la misma energía. La hibridación se usa porque experimentalmente se ha comprobado que los 3 enlaces tienen la misma energía, longitud y ángulos de enlace. Entonces aquí formamos 3 orbitales híbridos, sp2, que el orbital híbrido sería un lóbulo de este tipo, así, y aquí irían hacia los vértices de un triángulo equilátero. Y estos 3 orbitales híbridos se unirían con los orbitales 2p del cloro, o bueno, 2p no, 3p, perdón, del cloro. Y ya habríamos justificado. Vámonos con el... Bueno, aquí
podríamos hablar también de la polaridad, la vemos para otro ejercicio. Y vemos, por ejemplo, el tetrafluoruro de silicio. Hacemos exactamente lo mismo. Empezamos con la configuración electrónica. Vemos que hay 4 electrones en el último nivel de energía, 4 electrones de valencia, y el flúor exactamente igual. Hacemos la configuración electrónica, y aquí la configuración electrónica es la estructura de Lewis, y vemos que se forman 4 enlaces covalentes. Aquí tenemos la estructura de Lewis. Y ahora vamos a ver cómo aquí tendríamos 4 nubes electrónicas. ¿Cómo distribuimos 4 nubes electrónicas? La distribución de 4 nubes electrónicas para que haya la mínima revolución, esto es una estructura tipo AB4. Por cierto, AB3, AB4, esto está aceptado en selectividad, en las orientaciones. Vemos que es la mínima repulsión. Esta mínima repulsión se obtiene con una estructura tetraédrica, ¿no? Que forma ángulos de 109,5. Estos serían ángulos de 109,5 grados. Vamos a... Y ya tendríamos la geometría con el modelo de la repulsión de los pares de electrones de la capa de valencia. Vamos a ver la hibridación del átomo central. Aquí tendríamos el silicio. Si nosotros ponemos los 4 electrones que tiene el silicio en su último nivel de energía, vemos que hay solo podría formar 2 enlaces. ¿Qué es lo que hacemos? Que se produce una promoción de un electrón para que haya 4 electrones desapareados, que sería un estado excitado del silicio. Ahora podría formar 4 enlaces. Una vez que tenemos esto, habría una hibridación y se formarían 4 orbitales 3sp3, que darían lugar a 4 lóbulos dirigidos hacia los vértices de un tetraedro. Y tendríamos 4 orbitales híbridos sp3, que sería la combinación lineal de 4 orbitales atómicos. El cloruro de berilio está en el ejercicio 10. Vámonos al ejercicio 10 rápido, lo vemos. Aquí tenemos el cloruro de berilio. Vamos a ver. Y empezamos. Aquí tendríamos que el cloruro de berilio sería Z igual a 4, 1s2, 2s2, ¿no? Entonces, aquí no podría formar enlace. Bueno, me voy a poner, porque voy a hacerlo aquí, el cloruro de berilio, si hacemos la configuración en la estructura de Lewis, sería esta de aquí, ¿no? Y tendríamos 2 nubes electrónicas. 2 nubes electrónicas, la manera que la repulsión sea mínima es hacia los vértices, hacia los lados, sería una estructura lineal donde formaríamos un ángulo de enlace de 180 grados, ¿vale? Eso sería el modelo de la teoría de la repulsión de los pares de electrones de la capa de valencia. Vamos a ver la hibridación. Aquí tendríamos una promoción, con lo cual tendríamos un estado excitado del berilio, y al hibridarse, porque sabéis que se pueden hibridar los orbitales que tienen electrones, ¿no? Porque los orbitales, por ejemplo, estos 2 orbitales no se podrían hibridar porque están vacíos, ni los orbitales que tienen electrones que dan lugar a enlaces de tipo pi, es decir, a orientaciones, a solapamientos laterales. Podemos hibridar tanto los que tienen un electrón o los que están totalmente llenos. Esto lo veremos en el caso del amoníaco, que se hibrida para dar lugar a una hibridación sp3. Entonces los orbitales S y P se combinan linealmente formando 2 orbitales híbridos sp, que dan lugar a una geometría lineal, que es la situación de mínima repulsión. Estos serían los orbitales sp, y tendríamos aquí 2 enlaces sigma para formar el dicloruro de berilio. Espero que os haya resultado útil y que hayáis aprendido.